Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes una vez más a esta su revista semanal Los Defensores, donde cada semana llegamos a sus hogares para compartir con ustedes información de muchísima calidad. Como siempre me hago acompañar de mi compañero Nelson Gómez. Don Nelson, este es el último sábado de octubre. Bueno, ahí viene noviembre y tú te dices, señores, ¿y qué noviembre es este? Saludos amables televidentes, como decía un amigo periodista, de todo este programa que tienen tantos años viéndonos, pero de verdad que me sorprende que noviembre ha llegado con el mismo caliente, pero lo que está caliente, el mundo, según tengo aquí en mis notas, señores, la ONU ha hecho una advertencia. Se está haciendo tarde para detener el calentamiento global. Y se pronostica que la temperatura puede aumentar 2.5 grados. Y eso es terrible, porque eso puede producir, acelerar el deshielamiento de los glaciares. Hay un videito ahí que le puse ahí, de los glaciares que se van derritiendo y esa agua baja aumentando los océanos, además de que aumenta el calor en la tierra y desequilibra lo que es la temperatura con las lluvias y la formación de huracanes, la formación de tsunami. Señores, lo que le enseñamos la semana pasada sobre Venezuela y lo que está ocurriendo es producto de esto. Y el mundo, para que eso pueda parar, tiene que tomar acciones inmediatas. Aquí le decimos todas las semanas, siembre un árbol. Decimos, si somos 8.000 millones de gente en el mundo, si cada uno siembra un árbol, son 8.000 millones de árboles, con eso se enfría la tierra, porque los árboles son el escudo contra la radiación solar, produce el oxígeno que necesita la tierra y inhabilita el dióxido de carbono, que es el que cubre, el que hace la capa que hace el efecto invernadero. Usted le dice a la gente, siembre un árbol, y aquí en República Dominicana no tiene esperanza, porque lamentablemente, y perdóneme que le interrumpa en su tema del medio ambiente, nosotros tenemos un ministro de medio ambiente que es economista y que dice no sabe a de todo eso. pulmón que le pregunten de economía, porque es lo que sabe de economía, que él no sabe de medio ambiente. Entonces, Bueno, ¿cuál es la esperanza de la República Dominicana en materia medioambiental? Pregunto yo. hay muy poca esperanza y como repetimos y tenemos unos amiguitos vecinos que nos están ayudando a deforestar los parques tan importantes como el parque de Bauruco y los Haitises y muchos empresarios también desconsiderados y sin control, mafias que hay en medio ambiente, que cogen las tierras con vocación de siembra de árboles reforestables, lo destruyen para llevar vacas o para sembrar productos de ciclo corto. Entonces eso destruye la capa fértil de nuestro territorio. Y los ríos que son buenos para bañarse, la gente va a lavarse los pies, a meterle en mesa plástica y a jugar domino dentro de los ríos. Bueno. Eso nada más se ve en RD. Como solamente se ve en RD, vamos a ver cuál es el comportamiento del precio de los combustibles y las divisas para esta semana en Los Defensores. Para la semana del 29 de octubre al 4 de noviembre, los precios de los combustibles y las divisas se mantienen sin variación. Repetimos que para la semana del 29 de octubre al 4 de noviembre, los precios de los combustibles y las divisas se mantienen sin variación. Este es el comportamiento del precio de los combustibles y las divisas para la semana del 29 al 4 de octubre. Bien, amigos televidentes, luego de ver el comportamiento en el precio de los combustibles y las divisas, nos vamos al resumen de noticias, pero antes déjenme decirles que vamos a hablar en esta semana de economía y de fondo de pensiones con el licenciado Daris Javier Cuevas, quien es maestro economista, pero su fuerte es la economía bancaria. Con él vamos a hablar de fondos de pensiones y de cómo anda la economía en la República Dominicana. Ahora sí, nos vamos al resumen de noticias y luego del resumen de noticias a una pausa comercial. Iniciamos el resumen de noticias con una información agradable por las lluvias de este pasado viernes y que mantienen agradables temperaturas en el territorio nacional.
La semana noticiosa inicia con el llamado realizado por el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques, a los partidos políticos para llegar a un acuerdo para frenar el inicio de la campaña electoral a destiempo. Un mal mensaje, ya que para ello existe la ley electoral y aún el ciudadano de a pie se pregunta cuál es el miedo para aplicar y hacer cumplir la misma. En ese mismo orden, el vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno, Eddie Olivares, reveló que esa organización depositará por ante el Congreso Nacional sus propuestas para la reforma a la ley de régimen electoral y más adelante a la de partidos políticos. Indicó que la organización pondrá todo su empeño para que se produzca una real adecuación de estas legislaciones y que las iniciativas serían depositadas en breve tiempo. Por otro lado, el presidente de la República, Luis Abinader, anunció que depositará un proyecto de ley el próximo 27 de febrero para crear el Ministerio de Justicia, que desde ya ha tenido el cuestionamiento de algunos legisladores que entienden que eso es cargar con más gastos la pesada nómina del Estado. Durante el almuerzo de aniversario de la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS, el mandatario dijo que no solo con la iniciativa de reforma constitucional que propuso se pueden mejorar los procesos de justicia. Y otro que picó adelante lo es Gustavo Sánchez, vocero de la bancada de los diputados del Partido de la Liberación Dominicana, quien anunció el pasado jueves que después de 18 años ininterrumpido como diputado, se encuentra en condiciones de dar un salto a la senaduría del Distrito Nacional. El legislador por la circunscripción número 3 del Distrito Nacional escribió a través de su cuenta en la red social Twitter ser el único diputado en lograr conquistar la dirección del bloque en 8 ocasiones, razones por las que siente estar preparado para dar un salto en su vida política. En otro orden, la Fuerza del Pueblo escogió este pasado martes, mediante la elección interna, a 20 mujeres para que formen parte de la dirección política de esa entidad. Con esta escogencia, esa organización se convierte en la primera en cumplir con el 33% de la cuota de participación de las mujeres en los organismos de dirección de un partido, tal y como lo establece la ley electoral. La delincuencia y la inseguridad ciudadana continúan ganando terreno. Este pasado jueves, otra persona cayó víctima de la delincuencia. Esta vez, la desgracia recayó sobre Francisco Javier Santiago Polanco, de 51 años de edad. Falleció camino a un centro de salud tras ser impactado por un disparo. La víctima, impactada con 7 disparos, se desempeñaba como administrador de una bomba de combustible en el ensanche La Fe de esta capital. En el ámbito internacional, Estados Unidos y Canadá discuten un plan de intervención de Haití. Es por ello que una delegación del gobierno canadiense ya está en Puerto Príncipe, donde tiene la tarea de evaluar las opciones para apoyar al pueblo haitiano en la resolución de la crisis humanitaria y de seguridad. En el mismo orden internacional, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, conmemoró en la madrugada del viernes el 79 aniversario de la liberación del país de las tropas nazi, asegurando que Rusia huirá de Ucrania como hacen todos los ocupantes, y afirmando, además, que los ucranianos saben que la noche más oscura se convierte en el amanecer. El Pleno de la Cámara de Diputados realizó 2 sesiones en las que aprobaron la formación de las comisiones especiales que estudiarán el proyecto de reformulación del Presupuesto General del Estado y la Ley de Inquilinato. También aprobó en segunda lectura la ley que otorga pensiones del Estado a quienes hayan sido exaltados al Salón de la Fama del Deporte Dominicano. Además, las comisiones de Medio Ambiente, Asuntos Fronterizos y Relaciones Exteriores analizaron con representantes de la ONU y Cancillería los beneficios para el país de adherirse al Convenio del Agua. Alfredo Pacheco recibió la visita del Pleno de la Junta Central Electoral, encabezada por su presidente Román Jaques, con quienes trató la modificación a las leyes de régimen electoral y partidos políticos. Otras visitas fueron una comisión de participación ciudadana representada por Fátima Lorenzo, una delegación de senadores de Nueva York encabezada por Luis Sepúlveda y a René Orellana del CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Cámara de Diputados de la República Dominicana. La calidad de vida de nosotros ha cambiado bastantemente. Este trabajo ha sido encomiable. El trabajo que se ha hecho sobre la cañada de Gualey, parte abajo, en donde este espacio era un espacio donde no podía vivir.
Toda la gente vivía infrahumanamente. Retornando con el contenido de su revista semanal Los Defensores, señores, esta semana la política se está calentando poquito a poquito, como dice la canción. Comenzamos y arrancamos el pasado miércoles, donde la organización política La Fuerza del Pueblo hizo su elección para escoger a 20 mujeres. El martes. El pasado martes, sí. Para escoger a 20 mujeres y ascenderla a la dirección política de esa organización. Participaron 1000 y pico de votantes, de 1000 y pico de personas tenían derecho al voto en esa organización política y compitieron unas 100 mujeres y de esas 100 iban a elegir 20. De esas 20 resultaron ganadoras Keila Reina, que fue la más votada, Noris Medina, Dargisa Pujols, Angie Brook, la maestra Josefina Pimentel, Altagracia González, Juana Sánchez, Mary Valerio, Joanny Guzmán, Yudelka de la Rosa, diputada, Alexandra Peña, Juliana O'Neill, diputada, Dulce Rojas, diputada, Ana García, Licelot Arias, Gisela Romero, Lourdes García, de Cerulle. De Cerulle, diputada también, Nércida Marmolejos. Que vino aquí y le dimos suerte. Que vino aquí, le dimos la patadita de la suerte. Ivania Rivera y Ruth Méndez. Ruth Méndez era la que estaba en aduana con Coco muchos años. Ivania es una diputada que se fue del PLD y se juramentó con la Fuerza del Pueblo en Puerto Plata. Hay algo que hay que destacar en esta elección, que es un hito en la historia de la República Dominicana en la política, porque es la primera vez que un partido político toma una acción para incluir esa cantidad de mujeres. Entonces, en la Fuerza del Pueblo tiene 3 veces más mujeres que el PLD y 2 veces más mujeres que el PRM. Entonces quiere decir que con la elección, con la ascendencia de estas 20 mujeres a la comisión política, la Fuerza del Pueblo está cumpliendo con el 33% de la cuota de la mujer en la organización. Sí, lo más importante es que esas elecciones tienen mujeres, oye, de Barahona, de Baní, de San Pedro, de Samaná, de Santiago, de Mao, del Gran Santo Domingo y de la capital. O sea, hay también una distribución equilibrada desde el punto de vista territorial. Es una pena que no haya quedado algunos representantes de los Estados Unidos y Europa, pero hay que tener en cuenta también que es un organismo que debe reunirse toda la semana. Ah, bueno. Entonces, no es tan fácil. Mire, Abel Martínez designó a Francisco Javier García como su coordinador de campaña, muchos partidos, mientras que la Fuerza del Pueblo cogió a las 20 mujeres, ya eso lo dijimos, pero en el caso de Francisco Javier García, quiero hacer la acotación de que veo con muchos bombos y platillos diciendo que eso es ilegal, que es un ganador, que si yo qué, primero es ilegal porque la campaña no ha iniciado. No, además él no es candidato oficial, porque él no es candidato oficial, porque eso fue una consulta para ver con quién se van a enfocar, pero mañana puede ir cualquiera en el PLD y decir yo quiero aspirar y hay que hacer una primaria. Ah, bueno. Entonces veo muchos bombos y platillos, que Francisco Javier tiene una racha ganadora, que ha coordinado 8 campañas, que los 8 han salido presidentes, porque un caballo es un batallador, perfecto. Con supercandidatos. Pero con supercandidatos. ¿Por qué no ganó con el penco? Y la gente debe de tomar en cuenta que las circunstancias no son iguales. No. Mire, lo que no es igual es el lío que hay en la Junta Central Electoral. ¿Por qué? Bueno, a la Junta está bueno que le pase lo que le está pasando. El pasado jueves se acordó con los partidos presentes reunirse el pasado mañana, lunes 31, para firmar y retomar la resolución que la Junta había dado anteriormente, que es la prohibición total de la publicidad política en todo el país, incluyendo, ahí no me gustó, la hechura de gorra y camiseta con nombre de candidato. Pero siempre habrá maneras creativas de hacer publicidad, siempre hay manera creativa, porque usted puede usar camisetas y propaganda dentro de su local, pero si su local, por ejemplo, es este local gigante que está en San Souci, ¿verdad? Ahí te pueden entrar 500.000 gente. Don Nelson, pero yo le voy a decir a usted una cosa. Eso viene siendo, como decía mi abuelo, un coño de vieja, y perdónenme la expresión, porque la Junta Central Electoral se supone que está ahí para hacer cumplir la ley. Sí. Entonces, eso de que nos vamos a reunir porque vamos a filmar pasada mañana. ¿Qué filmar?
aplíquele la ley y Bueno. póngale la sanción a los partidos que estén violando la ley electoral, que son 400 el pago de 400 salarios mínimos, y déjense de estar de blandenga y, ¿Y de cómo le van a pantalones marchar flojos. al que más la viola, que es el gobierno y Abinader? Porque ellos son ellos montan hasta sus mítines móviles con los recursos del Estado, con los empleados públicos que lo llevan de un sitio para otro. Entonces, el presidente de la Junta Central Electoral lo que tiene que hacer es aplicar la ley, porque la ley está ahí, y no venir y que darle pau y el lunes vamos a firmar. El lunes vamos a firmar una resolución de prohibición, y el que la viole, ¿qué va a pasar? Nada. Bueno, la pista está caliente por ahí. Esperemos que los partidos, bueno, mientras tanto, los 3 partidos dijeron que no están en campaña. No, yo ninguno están en campaña, donde quiera que vaya el presidente le dicen 4 más, donde quiera que va... No, y unos carteles más bonitos que hacen, porque caro que salen, ¿por qué no le dan un picoteo así a Donde uno? quiera que va Leonel Fernández dice se van y vuelve el León, donde quiera que va Abel. Entonces, están todos en campaña. Aquí la campaña comienza desde el 16 de agosto cada 4 años. Sí, Noemí, ¿usted qué sabe de cosas Mire, de Wilson justicia? Camacho advirtió a los hermanos Medina ante el lanzamiento de improperios y amenazas en la audiencia antipulpo. Pero que esos está muchachos ya, andan por ahí bebiendo romo que y está fiestando. ya en la preliminar. Lo amenazaron y le dijeron, no te preocupes, que esto va a cambiar. Y hasta la madre le mentaron. No me diga. Sí, sí. Porque que ellos andan por ahí bailando y fiestando con su guillete que le ponen abajo. El esposo de Carmen Magali se puso eso envalentonó. Oh, Sí. pero señores, no cuquen la justicia. Hablando de justicia, y ese Ministerio de Justicia que quieren hacer. Mira, eso es importante porque el único país, de los pocos países de América Latina que tienen una Procuraduría es República Dominicana. Los demás países tienen un Ministerio de Justicia. Oh. Y solamente es Y eso no es más dinero y más hacer botella. algunas aplicaciones, porque ya la Procuraduría General de la República funciona como un Ministerio de Justicia, tiene su Instituto de Ciencia Forense, cambiar el tienen nombre. sus procuradurías especializadas. Eso sí implicaría un poquitito más de dinero, porque entonces hay que equilibrar el salario de los procuradores y de los fiscales a lo de los jueces de paz y a lo de los jueces de la Suprema Eso es más Corte de dinero. Justicia. Claro que sí. Ay, un país quebrado. Y también un fondo de retiro y un fondo de pensiones, igual que el de la Suprema Corte de Justicia. No me diga más dinero. Que eso sería interesante. Bueno, que a Dios que nos reparta suerte con esto. Mire, ya se cumplió el plazo de la tasa cero para importar una gran cantidad de alimentos y productos agropecuarios y productos de consumo de la canasta familiar, donde se dijo que con esa medida los precios se iban a desplomar, o sea, que era para beneficiar a los dominicanos y dominicanas más pobres. Sin embargo, lo que tenemos ahora es una gran cantidad de productores quebrados, porque los insumos subieron por las nubes y los pollos y los productos que venían de Brasil y de otros países de América del Central y del Sur, pues competían con ellos, pero eso no bajaron en los colmados ni en los supermercados. O sea, fue un gran negociazo que hicieron empresarios y políticos dominicanos para beneficiar importadores que tienen los almacenes llenos de productos para vender, comprados sin nada de impuestos. O sea, que los productores, aunque siembren ahora, no van a tener manera de venderlo. Por eso usted ve tanto bochinche, como dice la gente, con la papa, con la zanahoria, con todo, con los ají, porque lo que cuesta producirlo es más que lo que lo pueden vender. Dios mío. De manera tal que eso fue un fiasco, como se lo advirtió el presidente Fernández y muchos partidos políticos de oposición. Le dijeron, eso no funciona así. Quebraron los productores, lo endeudaron, prestándole dinero, y ahora tenemos ¿Cómo le pagan al la Banco canasta Agrícola? en las nubes. Así, Mire, señorita. la inseguridad ciudadana obligatoriamente hay que hablar de ella todas las semanas, aunque sea un tema manido, Eso porque no se se para. reportaron 2 muertos a tiros en Puerto Plata y Espaillat. Eso fue el Moca. pasado jueves. El pasado. Y lo que ha pasado de aquí a allá, aquí, mira, ya Ese es el TBT incidente, del aguacate. del alcalde del Aguacate con una gente de la... ¿Qué es lo que le pasa a la gente? DGC. La gente anda como con el demonio encaramado, Sí, pero ese es el segundo incidente que tiene el alcalde de ahí, de esa comunidad del Aguacate, Orlando Nolasco. Pero señores, a propósito de la inseguridad y los efectos que esto tiene, y el tema que tratamos la semana pasada sobre Villamella, los villamelleros, que de ahí somos nosotros,
los comerciantes están protestando porque... por el toque de queda. Un toque de queda a un municipio nada más. Un toque de queda a un municipio, y déjeme decirle algo, que el sábado en la noche yo salí con mi familia y íbamos en la calle asustados y locos por llegar a la casa, porque el arsenal de vehículos, de centellas, de motores, de camionetas. Parecía una guerra. Parecía una guerra, y mi papá me decía, Noemí, acelera, 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 porque no sabemos si fue que pasó una guerra y no sabemos si vamos a encontrar la casa ahí. Si están los haitianos ya. No. Bueno, señores, vámonos. Señores, nos vamos a una pausa comercial y cuando retornamos con el invitado de la semana, el licenciado Darío Javier Cuevas, economista, pero sobre todo experto en economía bancaria. El Pleno de la Cámara de Diputados realizó 2 sesiones en las que aprobaron la formación de las comisiones especiales que estudiarán el proyecto de reformulación del Presupuesto General del Estado y la Ley de Inquilinato. También aprobó en segunda lectura la ley que otorga pensiones del Estado a quienes hayan sido exaltados al Salón de la Fama del Deporte Dominicano. Además, las comisiones de Medio Ambiente, Asuntos Fronterizos y Relaciones Exteriores analizaron con representantes de la ONU y Cancillería los beneficios para el país de adherirse al Convenio del Agua. Alfredo Pacheco recibió la visita del Pleno de la Junta Central Electoral, encabezada por su presidente Román Jaques, con quienes trató la modificación a las leyes de régimen electoral y partidos políticos. Otras visitas fueron una comisión de participación ciudadana representada por Fátima Lorenzo, una delegación de senadores de Nueva York encabezada por Luis Sepúlveda y a René Orellana del CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Cámara de Diputados de la República Dominicana. La calidad de vida de nosotros ha cambiado bastantemente. Este trabajo ha sido encomiable. El trabajo que se ha hecho sobre la cañada de Gualey, parte abajo, en donde este espacio era un espacio donde no podía vivir. Toda la gente vivía infrahumanamente. Bien, amigos televidentes, tal y como les dije al inicio de esta su revista semanal Los Defensores, que en esta semana vamos a conversar con Darío Javier Cuevas, quien es economista, es docente, pero su fuerte es la economía bancaria. Con él vamos a tratar de aprovechar al máximo estos 20 minutos que vamos a estar compartiendo con él en este su programa Los Defensores. Buenas tardes, licenciado, ¿cómo está usted? Buenas tardes, y me alegra estar con ustedes dos acá. Buenas aunque tardes. usted debería estar en el medio ya. No, usted que está metido Usted en es el medio. invitado, a usted que lo vamos a meter al medio ahora. Ok, ya. Licenciado, ¿cómo está la economía del país en este momento? Mira, la economía de la República Dominicana y del mundo no va por buen camino. Y las proyecciones no es para que en el corto plazo tampoco estén bien situadas. Entonces, mirando las cosas así, digamos, nada está bien, porque en economía, la economía no está bien mientras prevalezca el aumento de los precios, o sea, la inestabilidad, la inflación, en cualquier economía del mundo. Si la inflación no está controlada, la economía no Pero está ellos bien. dicen, el gobierno dice que ya todo está controlado y que están bajando todos los precios y eso. ¿De dónde? Dice el ministro de Agricultura. Es un problema de comunicación que tiene el gobierno, porque yo siempre he dicho que la economía la aprende lo que estudia economía y lo que se preocupan por la economía. Sin embargo, todo el mundo, la gente, los ciudadanos de a pie, aprende economía y la entiende mucho mejor cuando aumentan los precios. ¿Tú sabes por qué? Porque te den la cartera que hay que le duele a todo el mundo. Claro. Entonces ahí todo el mundo comprende la economía sin ningún problema. Entonces a la gente tú no lo puedes engañar. Tú no le puedes decir a la gente que la cosa está barata, que los precios no han subido, que bajaron. Cuando diariamente Porque se le está afectando su calidad de vida. es que los precios en sí no bajan. Cuando el Banco Central te dice
que la inflación fue, por ejemplo, de 2 puntos, 0.21, lo que tú quieras. No es que te está diciendo que baja de precio, es que el crecimiento, al compararlo con otro, con el mes anterior, con el semestre anterior, con el año anterior, los precios te han crecido nada más en ese porcentaje, no es que te bajó. Okay. Entonces, pero la parte de la comunicación hace que la gente entienda que los precios bajaron, y no es así. ¿Estamos viviendo en una economía de parches en este gobierno? Estamos viviendo en una economía ficción. ¿No se le ha dicho la realidad a la gente? No, porque mira, por ejemplo, te dicen, la economía está bien porque la economía creció tanto por ciento. Y cuando la economía crece, ¿qué significa eso? Ahí es que te voy. O sea, cuando te dice un porcentaje de la economía, es un valor numérico, ¿verdad? Exacto. Ese valor numérico lo que te está diciendo que los precios de los bienes y servicios que se produjeron en este año en relación al anterior, porque siempre la tasa de crecimiento es una comparación. Entonces lo que te dice, mira, se produjeron más bienes y servicios, se produjeron más cosas. Si eso se produce, si la economía crece, entonces tiene que traducirse en incremento de empleo, tiene que traducirse en más cobro de impuestos. Pero el crecimiento de la economía no te dice a ti que la pobreza disminuye. El crecimiento de la economía tampoco te está diciendo que todo el mundo va a recibir ingresos, porque en economías como estas, y más en tiempos de crisis, la riqueza que se genera se concentra, no se distribuye. Dari, y ahí es que está el problema. me gustaría que nos explique a nosotros, que no somos economistas, y al público que tampoco entiende de eso, que dicen que este gobierno diseñó una estrategia de recoger el efectivo para detener la inflación y por tanto ha subido las tasas de intereses de los bancos. Eso tiene que ver con el dicho popular de que no hay cuarto en la calle. Sí, por ahí andan las cosas. Mira lo que... ¿Qué ocurrió cuando la pandemia sorprendió a todo el mundo? La pandemia encontró a todo el mundo con la mano arriba. Dice la sabiduría popular, nos agarró con los pantalones bajados, ¿verdad? Asando batata. Entonces, los gobiernos tuvieron, obviamente, cuando hay una situación de crisis, los gobiernos son los que tienen que dar la cara. Entonces, ¿qué hicieron los gobiernos del mundo? Y la República Dominicana, que transitó dos gobiernos, fue enfrentar el problema. Al enfrentar el problema, entonces, los bancos centrales comenzaron a emitir dinero, comenzaron a flexibilizar el costo del dinero y además los gobiernos a gastar. Su política fiscal fue flexible, expansiva. Entonces, por ejemplo, el gobierno dominicano, en la economía dominicana, se salieron a la calle alrededor de 216 mil millones de pesos. Entonces, después que ese dinero sale a la calle, para recogerlo, tú no lo recoges con militares, con policías, sino con mecanismos de política monetaria, de política económica. Entonces, los bancos centrales usan como política tomar medidas que se llaman medidas restrictivas. En este caso van aumentando la tasa de política y se refleja eso en los bancos que colocan sus recursos en documentos que se llaman overnight, sobre la noche. En vez de prestar ese dinero, lo llevan al Banco Central. El Banco Central no hace nada con ellos, sino para recogerlo. Y entonces, en ese proceso, los bancos captan más dinero del público a cambio de aumentarle la tasa de los depósitos. Y se le informa a la ciudadanía qué cantidad de dinero tienen los bancos o el Banco Central recogido. Esas estadísticas están ahí. Entonces, los bancos, para poder soportar la cantidad o el tipo de interés que le pagan al público, tienen que aumentar la tasa de los préstamos. Con eso se logra que restringir la cantidad de dinero en circulación. Eso tiene un costo político, obviamente. Entonces, como la misión del Banco Central o de los bancos centrales es la estabilidad de precios, en ese sentido, los bancos centrales han apostado
a restringir la cantidad de dinero en circulación sin importar cómo se traduzca eso en la población. Los daños colaterales. Por eso, exacto, por eso muchos organismos e investigadores, hasta Premio Nobel de Economía, han dicho que los bancos centrales ya deben de parar ese tipo de política y buscar otra alternativa. Por ejemplo, doctor, yo tengo un préstamo de una casita que saqué, por ejemplo, hace 2 años y pagaba 25,000 pesos mensuales. Cuando cambia la política, ¿qué pasa con ese préstamo entonces? Bueno, tú sabes que la tasa de interés, los préstamos están a libre mercado. Entonces los bancos cuando te prestan pueden mover la tasa. Lo único malo de todo eso es que los bancos le aumentan la tasa de interés a los clientes sin que los clientes lo concedan. O sea, te aparece... Cuando el Banco Central hace eso, suben la tasa de interés. Claro, eso es automático. El Banco Central toma medidas restrictivas, se va a reflejar en un aumento de la tasa de interés, lo que va a implicar un aumento del costo del funcionamiento de la economía. Eso es lo que sucede. El futuro de la economía dominicana en este momento, usted que lo veo que de manera llana nos trata de explicar a nosotros por dónde andamos, ¿cómo usted lo ve? Mira, en lo que resta ya del año 2022, la inflación no va a poder ser controlada. El crecimiento de la economía sería inferior al año pasado. El déficit presupuestario va a aumentar, igual que el endeudamiento, porque cuando el gobierno tiene déficit, ¿verdad?, que no puede cubrir con su presupuesto, tiene que recurrir ¿a qué? A préstamos. ¿Más préstamos? De hecho, el gobierno ha tomado la velocidad de emitir deuda soberana, bonos en los mercados internacionales, que son más fáciles que tomar un préstamo o recurrir... Pero esas son deudas que debemos. Sí, o recurrir al Fondo Monetario Internacional. Es más fácil porque los mercados de capitales, los mercados de deuda, reciben esos recursos y no tienen una vigilancia como es cuando la tiene con el Banco Mundial o con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, yo no sé para qué yo pregunté cómo él veía el futuro inmediato de la economía dominicana. Nos vamos a una pausa comercial rapidita, porque cuando volvamos, yo quiero hablar con él de dónde están mis fondos de pensiones, porque es un tema que a mí me preocupa bastante. Y yo quiero preguntar eso también. De una vez. El Pleno de la Cámara de Diputados realizó 2 sesiones en las que aprobaron la formación de las comisiones especiales que estudiarán el proyecto de reformulación del presupuesto general del Estado y la ley de inquilinato. También aprobó en segunda lectura la ley que otorga pensiones del Estado a quienes hayan sido exaltados al Salón de la Fama del Deporte Dominicano. Además, las comisiones de Medio Ambiente, Asuntos Fronterizos y Relaciones Exteriores analizaron con representantes de la ONU y Cancillería los beneficios para el país de adherirse al Convenio del Agua. Alfredo Pacheco recibió la visita del Pleno de la Junta Central Electoral, encabezada por su presidente Román Jaques, con quienes trató la modificación a las leyes de régimen electoral y partidos políticos. Otras visitas fueron una comisión de participación ciudadana representada por Fátima Lorenzo, una delegación de senadores de Nueva York encabezada por Luis Sepúlveda y a René Orellana del CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Cámara de Diputados de la República Dominicana. La calidad de vida de nosotros ha cambiado bastantemente. Este trabajo ha sido encomiable. El trabajo que se ha hecho sobre la cañada de Gualey, parte abajo, en donde este espacio era un espacio donde no podía vivir. Toda la gente vivía infrahumanamente. Bien, amigos televidentes, tal y como les dije antes de irnos a la pausa comercial, estamos conversando con el licenciado, pero ya que él me dijo que es maestro, me gusta decirle maestro, porque yo siento admiración por la gente que imparte docencia, porque multiplica y siembra lo que sabe, o sea, riega la semilla de la enseñanza, y eso a mí me apasiona. Maestro,
Hay un tema muy espinoso en la República Dominicana y es que desde el año 2002 se inició en el país un nuevo régimen de seguridad social a través de las asociaciones de fondos de pensiones. Ya este sistema tiene 20 años en ejecución y veo que hay más sombras que luces con este sistema. ¿Dónde está ese dinero? ¿Qué se ha hecho con ese dinero? Las AFP cada día están más fuertes y los contribuyentes de las AFP cada día tienen que pasar más trabajo para que le devuelvan sus chelitos, los que están en edad de que se les devuelva o de obtener una pensión a través de los fondos de pensiones. Antes que responda él, a ver si él me pone ese pastel que yo le envié ahí al estudio. Nada más el pastel, porque según yo tengo de que 2.179.881 que ya yo he ahorrado. Pero me gustaría que si el técnico puede, que yo le envíe por WhatsApp. Entonces, pero vamos a irlo leyendo para que Dari me diga de Michelito. Aquí dice que este dinero está invertido. Enfócame el pastel de arriba, que este Michelito está invertido de la manera siguiente. En un 1% en certificado de depósito, en un 5% en bonos corporativos, en fondos de inversión, en un 12% en bono corporativo, en un 25.86% título del Banco Central y un 54.11%, una cosa que se llama que bono Estado Dominicano, y apenas un 0.01% organismos multilaterales. ¿Eso qué? ¿Dónde está mi dinero, doctor en economía? ¿Cómo se le explica al ciudadano que está sentado en su casa hoy sábado bebiéndose un cafecito ese cuadro? Mire, lo primero que para explicar, para que se entienda mejor, es que el sistema de pensiones dominicano... Escúcheme que le interrumpa, porque nos acordamos que hay un diputado que dice que le den el 30%, pero lo que yo veo es eso, Charito, ¿a dónde está ese dinero? ¿Dónde es que se lo van a dar? Mira, el sistema de pensiones dominicana nació con un pie torcido, porque fue una copia fiel del sistema chileno. Hoy en día ya sabemos que el sistema chileno fracasó. Ay, mi madre. Y en consecuencia ha habido protesta y bueno, todo lo que ha ocurrido con relación a que la gente quiere que se elimine el sistema de pensiones chileno. Fue una copia que se trató aquí, pero una copia mal hecha. La intención no es mala. El problema es que la ley 8701 sobre seguridad social requiere una reforma, digamos, para actualizarlo, para poder salvar algunas de los conflictos que se ha generado. Entonces, ese es la raíz del problema. Y hasta que no se haga un proceso de reforma, una discusión amplia, en tripartita, si se quiere, porque los fondos de pensiones forman parte del ahorro privado, y el ahorro privado tú lo sumas con el ahorro público y te da el ahorro nacional. ¿Y para qué sirve eso? Para financiar la economía, ¿verdad? Me explico. Nelson estaba presentando un cuadro, un gráfico de pastel, y hace una distribución de a dónde están. Lo que te descuentan a ti, a mí, a Nelson, al otro, a aquel, esos recursos no lo pueden frizar. Tienen que multiplicarlo para cuando que no como la gente quiere, que están es un cajón de cuarto guardado. No, eso tiene que invertirse porque entonces cuando llegue el momento de retiro, la gente no va a tener nada, no hay ningún valor. Entonces eso tiene que multiplicarse. ¿A dónde van? Esos fondos de pensiones, por ejemplo, el Banco Central abre un espacio para que se inviertan en certificados del Banco Central. Son los más seguros, porque invertir en el Banco Central es cero riesgo, ¿verdad? Y el Banco Central le paga tasa de interés aceptable. Luego, Nelson presenta dentro de eso una distribución que habla de proyectos de inversión.
La mayoría de los proyectos de vivienda, que tuve muchos proyectos de vivienda, muchos edificios que se construyen, tú dices, wow, aquí hay mucho dinero. No, esas compañías lo que hacen es que emiten bonos. La garantía es el patrimonio, los activos de esa compañía, y entonces esos fondos de pensiones que están buscando a dónde multiplicarse, entonces puede esos recursos colocarse bonos y obtener esos recursos. ¿Y a dónde van? A esas construcciones. Entonces hay una multiplicación. Por eso te dije ahorita que los ahorros privados sirven para financiar la economía. 2, los fondos de pensiones también. Por ejemplo, hay proyectos, empresas licoreras del país que quieren introducir cambios tecnológicos, expandirse. Cuando tú lo veas, no es que esos proyectos, todas esas empresas que están estables, sacan de su patrimonio, es que emiten bonos. Y esos bonos, entonces en ambos casos, lo verifica la Comisión y Límite de Inversión, Riesgo de Inversión. Y entonces, que es un organismo que toma decisiones para verificar si se pueden colocar esos fondos. Y los fondos tuyos, los míos, de aquel, del otro, se invierten y nosotros no sabemos a dónde están. Pero es esa comisión que dice a dónde deben de ir. ¿Y yo tengo ganancia de esas inversiones? Ahí es que el problema, que todo el mundo quiere tener ganancia. Entonces, quien tiene la administradora... Por ejemplo, mi fondo de pensiones tiene 2.4 millones de pesos. Sí. Esos 2.4 millones de pesos están invertidos. Los intereses que genera una parte mínima se va a la cuenta del trabajador. Se reinvierten. Exacto. Bueno, queda poco tiempo, pero yo no quiero... ¿Cómo usted ve, para que la gente vaya sabiendo? Dice que la inflación este año va a seguir difícil, que el año que viene no se sabe. Pero en términos, ¿cómo usted ve esta Navidad? Porque los economistas son los que saben de eso. ¿Habrá dinero suficiente para que no sea tan mala como la pasada? No, mira, yo creo que quienes saben de por dónde anda la Navidad es la población. Pues yo no veo arbolitos ni nada. Por eso mismo. Como cuando una medición, para uno tener una idea de por dónde anda la situación del país en Navidad, cuando tú ves mucho arbolito, muchas celebraciones, muchas fiestas, entonces la situación parece regular. Pero cuando tú ves que la gente no pone arbolito... Pero usted sabe cuánto cuesta un arbolito por vacío. Por eso mismo, no era el arbolito. De antes incluso, los arbolitos que existen ya son hasta domésticos, que lo preparan en la casa. No, eso sale más caro. Salen más caros. Los charamicos salen más caros. Imagínese usted. Entonces, eso es un indicador de que por dónde anda la situación. Normalmente la gente espera el momento en que se paga el sueldo 13 para que haya... Sí. ¿Usted sabía cómo está la libra de celdo? A 115 pesos. ¿Cuántas familias pueden acceder a eso? Una pierna de celdo tiene ¿cuántas libras? 15. Sí. Multiplíquelo. Sí. Entonces, eso son parte del reflejo. Ahora, a mí lo que me preocupa, y ahí voy concluyendo y respondiéndole a Nelson, es que para el gobierno nada ha sido afectado. Bueno. Para el gobierno... Estamos en el país de las maravillas. Todo está bien. No, en la época de oro. Alicia, en el país de las maravillas. La época de oro, y mientras el gobierno no admita que hay una crisis, entonces ellos no van a entender la crisis. Bueno, y entonces buscando más dinero prestado, ahora cogieron 60 millones de que para proyectos de transparencia. Oye, eso nuevo. Eso no tiene... Ese es otro problema, porque los préstamos no son lesivos, son los que se invierten para producir, para reproducir escuelas, hospitales, digamos el metro, autopistas, pero para fines ficticios, para asuntos de pantalla, asesoría, que más se van en los asesores que en las obras. Se lo llevan lo mismo que lo prestan. Y entonces al final, cuando el gobierno viene a despertar, se ha dado cuenta que no le presenta una obra a la ciudadanía que justifique, por ejemplo, una reelección. Y por ejemplo, tú dices, bueno, la alcaldía de Santo Domingo. La alcaldía de Santo Domingo, perfecto. Se presenta la alcaldesa, pero ¿por qué a usted la vamos a reelegir? ¿Qué es lo nuevo que hay en la ciudad de Santo Domingo que permita que a usted la podamos dar otra oportunidad? La acera y el centro de los Ese es el gran problema. Bueno, señores,
No hay tiempo para más, por eso es que a mí me gusta invitar y entrevistar docentes, porque te explican de manera llana para que el que esté en su casa pueda entender. Daris, además está decirle que las puertas de este programa están abiertas para cuando usted quiera venir y edificarnos a nosotros en lo que respecta a los temas de economía. Muy bien, a su zona. Señores, ustedes continúen con el contenido de esta su revista semanal, Los Defensores. Saludos, bienvenido una vez más a esta sucesión tecnológica y mucho más de Los Defensores. Como cada semana le tenemos noticias interesantes y una de ellas es que WhatsApp sufrió una caída en el transcurso de la semana donde miles de usuarios quedaron sin comunicación. Los que usan el WhatsApp web recibieron ese fallo y no pudieron acceder a esta plataforma. Realmente la empresa de Meta informó que ese problema fue resuelto. Imagínense ustedes cómo se harían los usuarios de WhatsApp un día sin WhatsApp. Realmente yo creo que no podrían sobrevivir, porque la gente no puede estar sin ese teléfono enviando mensajes, comunicándose, porque una de las ventajas que tiene WhatsApp es que usted puede comunicarse sin tener ningún tipo de costo. Realmente para usted hacer una llamada tiene que tener minutos, poner una tarjeta, los cuales se agotan inmediatamente, mientras que si usted tiene WhatsApp puede hablar el tiempo que usted quiera, no solamente con personas que estén en el país, sino con personas que estén en el exterior. Así que gracias por esa recuperación que tuvo WhatsApp inmediatamente, el cual duró 2 horas sin poder accesar y enviar mensajes, y inmediatamente la gente empezó a desesperarse. En ese mismo orden, la empresa de Meta, Facebook, se desplomó en un 23% de la bolsa de valores en Wall Street, en New York, debido a que esta informó que tuvo unos resultados muy mínimos y las previsiones estaban muy pobres, pues inmediatamente se desplomaron las acciones de Facebook, cayendo por debajo de los $100, mientras que a principios de año esas acciones estaban en $300 y se colocaron en 99.20 dólares. Realmente es una caída estrepitosa para Facebook. Esperemos que se recupere, porque realmente es una empresa que se mantiene siempre siempre está al tanto. La gente está pendiente de todo lo que pasa con esta empresa. Señores, algo que se quedó para quedarse fue el trabajo remoto. Ustedes saben que después de la pandemia surgió el trabajo remoto y muchísimas empresas utilizaron este método para que sus empleados no tuvieran que ir de manera presencial. Pues hay muchísimas empresas como los call centers que están dando contratos de trabajo de manera remota desde su casa. También las universidades están dando clases de manera remota, presencial y remota. Pero ya se están haciendo estudios para regularizar este método de trabajo y que las personas puedan trabajar desde su casa. Los empleados de tecnología en un 90% no querían regresar de manera presencial, preferían quedarse en su casa, según un informe, porque como ustedes sabrán, realmente es más fácil trabajar desde la casa. Claro, en un sentido, pero en otro sentido no, porque estando en la casa, la familia, los hijos, a veces te desconcentran y posiblemente tú no des el 100% que debe dar para realizar un trabajo efectivo. En otro orden también, excluyen la difamación e injuria del proyecto de ley de ciberseguridad que se estaba planteando, por lo cual muchísima gente protestaron, todos los medios digitales, los influencers, los periodistas protestaron porque entendían que esto estaba cerrando la libertad de expresión. Pues se acaba de anunciar que a la difamación e injuria queda incluido del proyecto de ciberseguridad y que esto se verá en otro proyecto de ley que se está trabajando de la libertad de expresión y los medios de comunicación. En ese mismo sentido, la Suprema Corte de Justicia ya aprobó un reglamento para el uso de medios digitales en los tribunales. Van a hacer audiencias virtuales, van a ir haciendo algunos pilotos y paulatinamente esto de las audiencias virtuales realmente va a ser una realidad.
realmente no se podía hacer anteriormente y alguna gente lo solicitaban en la pandemia, que se hicieran las audiencias virtuales, pero realmente no se podía porque no había un reglamento legal que pudiera establecer que se podían hacer las audiencias virtuales. Eso es para que ustedes vean que aparte del trabajo remoto, ya también se van a aplicar las audiencias virtuales en lo que es la Suprema Corte de Justicia. Señores, es todo por esta semana. Hasta la próxima. Bueno, señores, no hay tiempo para más. Hemos llegado al final de esta su revista semanal Los Defensores. Usted tiene una cita con nosotros la próxima semana, por aquí por su canal 6, Canal del Sol. Si no tuvo tiempo de vernos, usted puede buscar a través de nuestro canal de YouTube de Los Defensores, también a través de Facebook, y para toda la diáspora que está en los Estados Unidos, a través de la plataforma de TV Hispanic. Haga bien, no mire a quién, siembre un árbol, aunque el ministro de Medio Ambiente no sepa de medio ambiente, ocúpese usted y siembre un árbol y cuídese de la viruela del mono y de la cólera. Bueno.